Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate que hacemos aquí habitualmente a las 23 horas, como siempre, después de haber visto el capítulo correspondiente de Merlí, esta serie catalana que nos ha robado el corazón y que nos ha dejado y que nos deja todo el tiempo distintos temas para discutir, temas que por supuesto tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestras aulas y en nuestra sociedad también cotidiana. Hoy vamos a estar debatiendo lo que nos dejó este capítulo 7 de la tercera temporada. Estamos justo en la mitad de esta última temporada de Merlí, donde aparecen un montón de cuestiones y cuyo filósofo es Thoreau. No sé si lo digo bien, después le voy a preguntar a Guadalupe Reynoso, que esta noche va a estar aquí debatiendo con nosotros. Bueno, este filósofo habla justamente o pone en cuestión la cuestión de la rebelión, y a Merlí se le viene un poco en contra. También aparecen temas vinculados allí a las adicciones, a los problemas psiquiátricos. Vamos a estar hablando de todo eso. Esta noche se suma aquí a nuestro debate la doctora Guadalupe Reynoso, doctora en filosofía, como lo decíamos recién. Guada, bienvenida primero, gracias por sumarte. Muchas gracias. La primera pregunta en realidad tiene que ver, primero si lo pronuncié bien el apellido del filósofo. Henry Thoreau, Bien, es lo norteamericano, dije bien. aunque no parezca por el apellido, pero es un autor norteamericano. Bien, entonces lo dije bien. Guada, si Merlí hubiera tenido que ser un filósofo, ¿con quién crees que se hubiera identificado? Creo que en todas las temporadas, de alguna u otra manera, siempre menciona a Sócrates. Y creo que ese es un poco el modelo a seguir. Pero me parece que en este capítulo, de modo bastante interesante, él deja de ser el maestro, esa es la figura de Sócrates, para convertirse él en discípulo. Porque me parece que permite que los alumnos, a través de esta rebelión que hacen al no tomar el examen, es mostrarle, indicarle un límite, ¿no? Y me parece que hay un juego interesante de cambios de roles también en este capítulo, que me parece que para él es contundente. Donde sus peripatéticos se convierten en Sócrates, ¿no? En algún sentido. Pero bueno, la filosofía es diálogo, ¿no? Entonces es siempre una retroalimentación. Si uno lee los diálogos platónicos, siempre parece que hay alguien que guía, pero un verdadero diálogo filosófico siempre es un ida y vuelta. Entonces no solamente vos modificás al otro, el otro te tiene que modificar a vos también. Bien. Se suma también a nuestro debate Martín Tapia. Martín es docente de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido, Martín, gracias por estar. Muchas gracias, Ale. ¿Se educa para romper reglas? Se educa para la libertad, se educa para poder elegir romper las reglas, pero uno tiene que conocer parte del mundo, como bien decía Guada recién. Hay un diálogo en esto de la libertad y de las reglas. Cuando uno quiere romper una regla tiene que saber por qué la va a romper, cómo se puede romper y cuáles son las consecuencias de romper esas reglas. Y creo que la base es el diálogo y la libertad. Entonces se educa para eso. Le salió el tiro por la culata a Merlí en este capítulo. Totalmente, ya era hora. Ya era hora, ¿no? Y bueno, al final de la tercera temporada. Voy a saludar a César Medina. Él es psiquiatra, especialista en adicciones y además en trastornos de la conducta. Bienvenido, César. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias la por invitación. sumarte. César, Gracias. bueno, vemos que uno de los temas centrales tiene que ver con las adicciones y también con los problemas psiquiátricos. Primera pregunta es, ¿cuándo una persona se considera adicta? Bien, bueno, es una pregunta bastante compleja, digamos. En general, todo este tipo de sustancias psicotrópicas, la marihuana, la cocaína, el alcohol, el cigarrillo y demás, en este caso la marihuana, son sustancias que se llaman de potencial adictivo, es decir, generan cambios en el sistema nervioso central y de acuerdo a las características de cada persona y de acuerdo a ciertas vulnerabilidades puede transformarse en una cuestión adictiva porque, nosotros en el cerebro tenemos receptores de marihuana que van induciendo a cambios. Entonces esos cambios son sutiles, pero en el largo plazo pueden provocar modificaciones en el sistema nervioso central. Básicamente para que haya una adicción tiene que haber tolerancia, dependencia, búsqueda de la sustancia y demás. Es una cuestión bastante compleja. No significa que porque una persona consuma un porro eventualmente sea, digamos, un adicto, pero lo que hay que saber es que estas sustancias generan cambios en el sistema nervioso central, como lo que pasó en el muchacho que empieza con delirios, alucinaciones y demás. Dicho en criollo es cuando uno ya no lo puede manejar. ¿Sería algo así?
Claro, a ver, hay muchas personas que creen que lo manejan. En realidad empiezan, digamos, con una serie de cambios en su comportamiento. También ya se ha demostrado que la marihuana, al ser neurotóxica, a largo plazo genera cambios en el coeficiente intelectual, genera daños cognitivos, genera incluso síndromes depresivos, trastornos de ansiedad y demás. Todo depende del tipo de marihuana que se use, el tipo de consumo y demás. Bueno, de eso vamos a estar hablando, por supuesto, esta noche, y también, César, con vos vamos a estar hablando acerca del estigma que provocan algunos problemas psiquiátricos. Voy a saludar a Antonella Bravo, ella es estudiante de la Escuela República de Italia. Bienvenida, Anto, gracias por sumarte. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Anto, anoche vimos a un Gerard que dice que él no tiene personalidad, que no sabe lo que quiere, al final se quiebra con su mamá y le dice todo eso. La pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es la adolescencia para vos? Y como adolescente te podría decir que la adolescencia es ese periodo posterior a la niñez que presentamos muchos cambios físicos, mentales. Es ese momento en el que queremos probar cosas nuevas, conocer nuestro cuerpo, conocer todo lo que nos rodea, y nos vamos guiando también mucho por el entorno en el que estamos. Lo compartimos con nuestros amigos y las personas más grandes que también están con nosotros, y bueno, vamos descubriendo cosas nuevas y formándonos como para en un futuro ser los adultos. Viste esta cuestión que dice Gerard de que él no tiene personalidad, que siente que no tiene personalidad. ¿Es una cuestión que te parece que surge en esta edad? Sí, 100% parte de la adolescencia, el estar perdido, el no saber quién sos, qué es lo que te gusta, qué es lo tuyo. Bueno, de eso también vamos a estar hablando esta noche. Los temas quedan planteados, tenemos un programa con un montón de temas. Hacemos la primera pausa y tras la pausa, por supuesto, empezamos el debate. En todo el tiempo que llevamos viendo a Merlí, creo que esta es la primera vez que a él se le ocurre tomar un examen, exponer un tema que está incluido dentro de la currícula, y por supuesto pasó lo que tenía que pasar, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Sus estudiantes se rebelaron y no quieren hacer el examen, y además, por supuesto, apoyados por Silvana, esta alter ego de Merlí que llega al Ángel Guimerá a dar clases de historia. Quedan todos ahí pensando, ¿no? Nunca se les hubiera ocurrido hacerles un boicot al propio Merlí, ¿o no, Martín? Jamás. No. Y justamente con respecto a lo que preguntabas al inicio, en esta educación para la rebelión creo que Merlí ha sido un gran maestro, porque los alumnos aprendieron muy bien a rebelarse contra la injusticia, lo que ellos creen que es injusto. Por supuesto que ahora han encontrado una aliada que les facilite el camino y les da ciertas armas para poder oponerse al gran Merlí, pero lo hacen con maestría porque han tenido un buen maestro. ¿Esta reacción de Silvana es una reacción lógica en una institución con reglas tan rígidas como pueden ser las escuelas secundarias, Guada? Sí, ¿no? Las relaciones humanas también son así muy competitivas, me parece, y refleja bien, y me parece un poco lo que decía Martín. Creo que ella les da además un contexto y un marco teórico, justamente el profesor de filosofía, ¿no? Entonces, un filósofo norteamericano para hacer la rebelión. Bien, lo introducís, así que presentamos el momento justamente en que Silvana les presentaba a Thoreau a sus estudiantes. ¿Bien presentado Thoreau por Silvana? Muy sintético, es un autor que tiene mucho influjo. Hay un libro muy famoso, además del que ella cita, que es Walden, que es el nombre de un lago. Él se fue a vivir durante 2 años a una pequeña cabaña sin casi objetos. El terreno pertenecía a Emerson, que es otro filósofo importante para Estados Unidos y para los inicios del pragmatismo. Y la idea, me parece que hay varias cosas que se combinan con todo lo que ya se dijo. Primero, hay una idea romántica de una vuelta a la naturaleza, como si nosotros pudiésemos volver armónicamente. Hay una vinculación como armónica con la naturaleza, no de control, sino de ser parte de ellas, que es una idea del romanticismo alemán, digamos. Me parece que la idea de la no violencia, efectivamente, eso en Thoreau está, y es bien interesante y potente como herramienta política, pero me parece que se plantean varias cuestiones que tienen que ver con que esa vuelta a la naturaleza sí es algo así como una vuelta a la libertad humana, pensando que la sociedad y la cultura lo que hace es quitarnos libertad.
Entonces ahí lo que hay son diferentes concepciones de libertad. La libertad, no, porque digo, lo que dijo Martín, la libertad no es algo que uno tenga primero cuando nace, sino que la libertad, perdón, me estoy tapando el micrófono, la libertad es algo que se desarrolla y se conquista. Que ¿sí? se construye también. Y que se construye, pero que además necesita condiciones materiales, y la educación para la libertad significa eso. La libertad es algo que se va desarrollando y que otros te permiten tener. Y la libertad también puede ser entendida como control y autocontrol, para pensar en las ideas de adicciones. Hay muchos autores que han pensado en la libertad también en esos términos. Bien. Y ahí, perdón, Guada, cuando Merlí les cita al filósofo, completa esta idea, porque Silvana se las deja ahí, van a decir, bueno, hay que oponerse a lo que es injusto. Ahí vamos a recordar también ese fragmento, ya en un ratito lo recordamos justamente porque Merlí no está de acuerdo muy bien con la idea que ella les presenta. Le quiero preguntar a Antonella si en la escuela se educa justamente en este sentido que recién mencionaba Guadalupe, respecto de la educación para la libertad. ¿Han tenido situaciones en las que han tenido que rebelarse, Anto? Yo creo que por lo menos en nuestro cole se respeta mucho la opinión propia de cada uno y tenemos como ese espacio de poder hablar desde nuestro punto de vista y tenemos ese espacio de poder revelarnos si en caso de que estemos en desacuerdo con algo que sucede. Creo que es un espacio que todos deberíamos tener en cualquier ámbito y está bueno poder opinar, pero no ir a la violencia, sino opinar y diversarme con una idea, se construye una idea entre todos y poder llegar a un común acuerdo. César, te lo traigo también y te lo vinculo con esto que traía Guadalupe respecto de la libertad y el consumo o las adicciones y los problemas psiquiátricos que se puedan desatar a partir de eso. ¿Existe una relación directa justamente entre la libertad y el consumo? ¿Qué referencian tus pacientes? ¿Cómo? ¿Qué referencian los pacientes? Bueno, hay muchos pacientes que tienen un consumo de modo recreativo y están bien, y digamos, no generan un patrón de dependencia o tolerancia. Y bueno, y desde ahí no generaría mayores problemas. El punto tiene que ver cuando ya la sustancia, por algunas cuestiones, como dije, vulnerabilidades, cuestiones genéticas o el tipo de sustancias que se consumen, generan un patrón de adicción. Y ahí es donde puede, como esta sustancia, digamos, genera dependencia y potencialmente puede ser adictiva, ahí es donde la persona perdería la libertad, por así decirlo. ¿Y hay una edad de inicio en las sustancias? ¿La adolescencia, por ejemplo, es una edad por excelencia para iniciarse en este consumo o no? ¿Puede ser a cualquier edad? Puede ser a cualquier edad, pero habitualmente tiene que ver con esta etapa. Es muy común en la adolescencia cuando hay, digamos, en esta situación en la cual los chicos quieren experimentar cosas nuevas, probar, quieren desafiar reglas o normas impuestas, sociales, culturales, educativas. Entonces, bueno, también aparece esto de probar con consumir sustancias, tomar alcohol y hacer cosas, digamos, que tal vez por ahí están, no sé, prohibidas, por así decirlo. Donde se sienten más libres quizás, ¿no? Sí. Anto, es un tema que el del consumo y el de probar distintas sustancias, ¿es un tema que se conversa en el aula? Sí, totalmente. Yo creo que está bueno tener ese espacio entre compañeros y con docentes de poder conversarlo por una cuestión de que es algo que está presente en nuestra vida, a una fiesta, una salida con amigos. Yo creo que siempre algún tipo de consumo de drogas legales o no legales está presente y el conversarlo también, sin duda, es algo que está presente. Bien. Bueno, volvemos a la filosofía, porque como bien decía Martín, a Merlí no le cayó muy simpático la explicación de Silvana y él les da una versión distinta, o por lo menos completa la versión de Thoreau que Silvana les presentaba. ¿Cuál es la diferencia, Martín, fundamental entre Silvana y Merlí en esta concepción de la teoría de Thoreau? En realidad creo que la
La diferencia es que ella es historiadora, entonces lo mira desde la implicancia que tuvo el pensamiento en la historia, y Merlí vive la filosofía. Entonces, bueno, Guada lo va a poder explicar mejor, pero creo que es justamente esta idea de la filosofía para la vida, de educar en la filosofía para la libertad. Y es por eso justamente le cita ese fragmento que tiene que ver no solamente con el deseo de vivir la vida y la libertad, sino de entender para qué está la filosofía y la vida. ¿Un historiador puede enseñar filosofía, Guada? Puede hacer una historia de la filosofía, pero digo, hay diferentes formas de entender la filosofía y de cómo uno puede transmitirla y cómo uno puede entenderla. Yo de todas formas creo, primero, que son dos libros diferentes, ¿no? Él cita a Walden, ella está citando más el pensamiento político, pero me parece que hay una trampa en la apreciación de Thoreau, porque digamos, primero es una romantización de la idea de libertad, Sí. y que en realidad es peligrosa, como es peligroso un consumo sin tener el conocimiento de qué consecuencias puede tener. Hay una película de finales del 90 que está basada en un caso real de un estudiante universitario de Estados Unidos que decide hacer el viaje de Thoreau, estos 2 años que se va Thoreau a vivir a la naturaleza, y él se va a Alaska en condiciones mínimas y sin saber casi nada de cómo sobrevivir. Vivir en la naturaleza es no tener nada, ni un techo. Pero por eso te digo que es una idea entre romántica, es muy romántica, y es una idea impracticable, pero que además puede ser peligrosa. Sí. Digamos, la película tiene un final trágico. Entonces me parece que la idea de romantizar así la libertad, sin pensar que la libertad no es absoluta, no es Nunca. no tener límites, es al revés. Es que cuando vos tenés límites y condiciones, es que vos sos libre. Si vos tenés una base material, condiciones materiales, derechos ganados, cuidados de otros, es cuando vos podés ser libre. Y 2 cositas más. Creo que además es bien interesante este capítulo, porque se dan todas las concepciones diferentes de libertad que ha tenido la filosofía. Por ejemplo, la idea de que uno se forma el carácter de una persona, la personalidad, es la voluntad de esa persona. Esa es una línea de pensamiento. Otra, la idea de control. Otra, la idea de ser consciente, de tener conciencia para deliberar. Y cuando vos deliberas, podés decidir. Y para decidir, tenés que tener información. Y ahí de nuevo Sí. la educación entra. Entonces me parece que el capítulo es bien interesante porque muestra todas estas visiones diferentes de la libertad, las potencias y los límites que cada una tiene. Anto, nosotros cuando convocamos aquí adolescentes a este espacio, más que en nombre propio, que sí, muchas veces obviamente preguntamos en nombre propio, también porque nos interesa saber cómo piensan en tu generación. Y tomando esto que decía Guada, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Vos creés que entre tus pares existe real conciencia de los riesgos de la libertad extrema? Por ahí un adolescente, al querer probar cosas nuevas y experimentar, se va un poco de esa conciencia, pero creo, para no generalizar, que sí existe una conciencia en ciertos adolescentes sobre este consumo que puede llevar a algún problema momentáneo de salud o a largo plazo, pero la conciencia se tiene que generar en la casa o entre nosotros o en el colegio. Es importante que haya, la hay, pero no creo que en todo. Bien. Vamos a recordar otro de los fragmentos porque a Merlí se le revelan casi todos los peripatéticos. Hay 2 que se quedan en el aula que son Mark y Oksana. Voy a decir el látigo recién mientras se escuchaba así porque se autoflagela, ¿no? Es como que es la víctima de esta historia. ¿Cuánto hay de capitalismo, de narcisismo también, pero Mucho. de capitalismo en el boicot, ¿no? En esta cuestión de negociar, porque me parece que el boicot tiene implícita una cuestión ahí de negociación. Te respondo con una imagen primero. Thoreau obviamente era el antisistema, ¿no? Es como un poco esa la idea de su pensamiento.
pero ahora hay visitas turísticas a esta casita donde vivió, que en realidad es una réplica, que está al lado del lago, en Boston, llena de turistas que pueden comprar merchandising sobre Thoreau. Es lo mismo que las remeras del Che. Otro que le salió el tiro por la culata. Claro, tipo las remeras del Che. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que el capitalismo todo lo puede convertir en algo para vender. Así que bueno, esa es un poco la moraleja, me parece, del sistema. Pero me parece que la idea de la negociación, pensándolo en los términos de libertad que pensábamos antes, lo plantearía del modo siguiente. Me parece que lo que hace Silvana es mostrarles otra dimensión del problema de la libertad que no hemos discutido hasta ahora, que tiene que ver con qué vínculo tiene el individuo, la libertad individual, con respecto a lo social, a lo político, al gobierno. Entonces, en general y tradicionalmente, sobre todo los autores más liberales, han pensado que el límite del gobierno siempre es el individuo. Nunca el gobierno puede atentar contra las libertades individuales. Pero al revés, y pensando un poco lo que hemos ya conversado, si uno piensa que el gobierno es el que te asegura ciertas condiciones materiales para que vos seas un individuo libre, la imagen ya no es de oposición entre el individuo y el gobierno, sino de complementación, ¿sí? Y me parece que es bien interesante plantearlo en esos términos, y con respecto a lo que comentaban hace un ratito sobre los adolescentes, me parece que esta idea de poder hablar de modo horizontal entre ellos, que es un poco lo que pasa con el boicot, digamos, no es alguien que alguien les da la idea, digamos, claro, pero son ellos los que llevan a cabo. Esta cuestión como más horizontal me parece de diálogo, de búsqueda, esta idea de que sea lo comunitario, de no estar aislados, es lo que los protege también. Bien. Un modo de cuidado. Tenemos que hacer una pausa muy breve, y tras la pausa, por supuesto, vamos a seguir conversando de estos temas. No se vayan, ya volvemos. Tengo que llamar al psiquiatra de la sala, por supuesto, en este momento, porque le quiero preguntar por qué cuesta tanto hablar de problemas psiquiátricos, justamente. ¿Por qué no se escucha en los medios? ¿Por qué no se escucha, por qué no se lee en la prensa? ¿Es mala palabra hablar de problemas psiquiátricos? Yo creo que hay una cuestión de mito, y hay una cuestión social relacionada con el tema de que genera vergüenza hablar de patologías psiquiátricas, de depresión, de intentos de suicidio, de locura en general. Es una concepción que viene un poco, digamos, histórica por el malestar que genera. ¿Sí? Bueno, ahí hay historiadores y filósofos en el estudio lo sabrán mejor, pero la psiquiatría, al igual que la medicina, al ser una especialidad de la medicina, ha tenido una evolución permanente como el resto de las especialidades, y en un primer momento, al no haber formas de abordar o de tratar a pacientes insanos y locos, por ahí las técnicas eran bastante cruentas y socialmente mal vistas. De hecho, en tiempos atrás, a los locos, a los insanos, se los encerraba, muchas veces se los torturaba y demás. Bueno, y ese preconcepto tal vez es lo que se ha transmitido a través de las generaciones, y hoy por hoy, en estas épocas actuales, en realidad de eso ya casi no queda nada, digamos, porque digamos, se sabe que un paciente, una persona que consulta a un psiquiatra, no necesariamente es un loco, digamos, es normal en crisis, puede ser un loco, digamos, pero en general, digamos, es una especialidad más de la medicina, y bueno, por lo menos en mi experiencia, la gente cada vez ¿entendés? Consulta más, estamos cada vez más integrados, se ha mediatizado mucho, y bueno, y creo que es algo muy positivo que la gente, digamos, pueda integrarlo a esto, se puede integrar socialmente. César, en este caso puntual, en el capítulo de este capítulo 7 que estamos viendo, Gerard tiene un brote psiquiátrico producto de consumo de marihuana, pero
También hablan ahí de trastornos de ansiedad. Imagino yo, pero esto te lo quiero preguntar a vos que sos el especialista, que muchos de los trastornos de ansiedad están producidos por el modo de vida que llevamos, ¿no? Actualmente, esta cosa tan acelerada, la dependencia de la tecnología. ¿Hay mucho de eso o no? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, vivimos en un mundo muy acelerado, vivimos en un contexto social en el cual tenemos que dar respuestas en forma permanente, tenemos que estar hiperconectados, hay una cuestión de exitismo también, es decir, de poder desarrollar metas, objetivos y demás, y eso genera, digamos, una situación de ansiedad, que en muchos casos, digamos, cuando la ansiedad no se puede controlar, es cuando, digamos, nuestro organismo fisiológicamente tiene mecanismos para compensar un estado de ansiedad. Cuando ya el organismo no lo puede regular, es donde eso puede transformarse en un trastorno. Y eso puede derivar en ataques de pánico y demás. Anto, ¿has escuchado alguna vez a tus padres, a tu mamá, a tu papá, a los padres de tus compañeros decir que los adolescentes no saben esperar? Sí, totalmente. Creo que es algo que en el mundo de los adultos todo el mundo lo dice. Y por ahí puede ser cierto, por ahí tenemos como esa necesidad de querer todo ya, de decir, bueno, necesito esto, pero lo necesito ahora, me incluyo, pero totalmente. Y creo que en cierta parte algo de razón tiene. La ansiedad, ¿no?, que genera este vertiginoso modo de vida que tenemos y que llevamos. ¿Qué vieron en esa escena? Creo que en esa escena lo que se nota es, hablando desde el punto de vista lingüístico, esta cuestión, esta liviandad de ponerle nombre a ciertas causas como si fuera lo mismo. Es decir, se habla de ansiedad cuando había dos patologías distintas. Decía, cuando Iván estuvo enfermo también le hubieran venido bien estos ansiolíticos, pero por no poder ponerle nombre a las enfermedades, como bien decía César, que tiene que ver con la historia de la psiquiatría, de haber silenciado el discurso de las personas que padecen patologías psiquiátricas, y no poder ponerle el nombre o silenciar esas voces para que no transmitan las experiencias. Y eso ha llevado a que hoy en día cualquier trastorno o es ansiedad o es bipolaridad, y también esta vulgarización de los términos psiquiátricos. Ya tenés seguro que tenés un ataque de pánico o tenés un trastorno de ansiedad. Tal cual, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta cuestión de tanto tiempo haber silenciado un discurso médico porque estaba mal visto. Hoy en día hay una banalización de estos términos médicos, y eso lleva a que todo el mundo crea que cualquier síntoma es una patología, o que está mal visto también decir voy al psiquiatra. Todavía sigue siendo una palabra tabú. Psicólogo ya no tanto, pero psiquiatra sí, porque ya es una enfermedad grave. Pero tiene que ver con esto, con cómo durante tanto tiempo se silenciaron esos discursos, y hoy en día que son necesarios, cuesta retomar la verdad de ese discurso médico y volverlo transparente, como decía César. Es decir, hay que hablar estas cuestiones, o lo que decía Guada, es necesario hablar entre pares, con alguien que por supuesto entienda del tema y conduzca la conversación, pero volver a darle el valor que las palabras tienen para nombrar realidades, como son en este caso las enfermedades. César, ¿todo el mundo sabe lo que es un brote psicótico, lo que es un trastorno de ansiedad, lo que es un ataque de pánico? Creo que el tema de las redes sociales, el tema del Dr. Google, como le decimos nosotros, tienen una noción o una idea. El problema es que muchas veces, como decía recién uno de los chicos ahí en el estudio, se pone un diagnóstico o de algo que no es, o porque presenta ciertos síntomas, ya se piensa que es un ataque de pánico, un brote psicótico, una esquizofrenia, un trastorno bipolar. En mi caso, como experiencia, hay muchos pacientes que vienen y que ya piensan que son bipolares. Y bueno, contame un poquito ¿y esto de dónde lo sacaste? No, porque estuve leyendo los criterios diagnósticos, me metí en Google y estoy viendo una página y me dijeron. Entonces, creo que el acceso a todos los medios de información masivos como los que hay ahora, eso genera, digamos, por ahí una distorsión de lo que en realidad tal vez no sea ningún tipo de enfermedad psiquiátrica ni psicológica.
Bien, me paro ahí en eso que decís porque justamente anoche vimos que Gerard hablando con su madre le dice yo doy pena, le dice, y sufre como una especie de autoexclusión. Guada, ¿qué es primero? ¿El estigma social o la autoexclusión? Creo que es una dinámica, ¿no? Lo que pasa que me quedé pensando en algo que se había dicho antes y me parece que habría que repensar el tema de la salud mental en términos un poco más generales tal vez, y con la experiencia de la pandemia. Y por un lado tampoco reducirnos a que somos un equilibrio químico, nada más, ¿no? Digamos, no automedicarnos. Me parece que somos seres muy complejos, donde interactuamos con muchas variables y a veces son cuestiones afectivas, a veces son cuestiones más momentáneas, otras veces son cuestiones químicas que requieren una medicación hiperespecífica que solamente un psiquiatra te puede dar. Otras veces uno tiene que hacer algún tipo de otro tipo de terapias más alternativas, etc. Entonces me parece que lo que muestra Gerard es tratar de pensar en no volver un estigma la salud mental. Es parte también de la salud. La salud es algo integral, es un concepto integral. Y dos, esta idea de un poco, bueno, el autocastigo o cómo nos miran los otros. Bueno, siempre es un juego de espejos, ¿no? Pero me parece que en el momento de la adolescencia, por lo que decía un poco Anto, es un momento donde hay una identidad que todavía no está completamente elaborada. Entonces la mirada del otro todavía es muy fuerte. Muy pesada. Muy pesada. Uno todo el tiempo va construyendo su identidad y va cambiando, pero esto es un periodo clave para algunas cuestiones que después se convierten como en fundamentales de quién vas a ser, quién querés ser. Pero la mirada del otro en ese momento es una mirada que puede ser de juez. Y en esa construcción, perdón, Sol, en esa construcción también está porque los compañeros cuando hablan de lo que le pasa es, bueno, pero tuvo un brote psicótico. Entonces, sí, bueno, pero fue por la droga, pero tuvo un brote psicótico. Insiste, y creo que la exclusión viene también porque él fue parte de procesos de exclusión de otros en otro momento. Entonces, él ha estado en ese vínculo y sabe que no solamente es no querer exponerse a que le hagan lo que él también hizo alguna vez en otro momento, en otras situaciones, con otros compañeros, de excluir al que tiene un problema. Y en este caso, bueno, también creo que es porque no saber cuál es el problema en esencia, es decir, brote psicótico. Bueno, pero ¿por y es qué? un espejo de lo que le pasa a Merlí, ¿no? Sí. Le hacen lo que él hizo. Anto, esta escena que vimos recién, ¿es una escena posible, es una escena real en el sentido de que a un compañero tiene una situación puntual como la de Gerard y el resto se queda en un costado sin involucrarse? Sí, yo creo que sí, o capaz, no sé si sin involucrarse, pero marcándole esa diferencia que tiene seguro. Lo he visto muchas veces en mi propio ámbito escolar. Y sí, es muy importante eso que decían recién, del hecho de qué tan fuerte es la mirada del otro sobre lo que uno tiene o siente. Si uno tiene una diferencia y te la marcan todo el tiempo, esa diferencia te va a hacer sentir muy inhibido, muy justamente diferente, y esa exclusión se forma sola. Bien. Tenemos que hacer la última pausa aquí en este debate. Tras la pausa, por supuesto, las reflexiones finales y todavía nos quedan algunos tapes para compartir con ustedes. No se vayan, ya volvemos. Anto, nos vamos acercando al final ya y como reflexión justamente para cierre, me gustaría saber qué viste en esta escena y qué fue lo más importante que te ha dejado este capítulo. Yo creo que el hecho de que la madre haya podido aceptar que su hijo necesitaba de ayuda externa es como lo más importante, porque la negación que tenía ella sobre el problema de él era como que también hacía un retroceso en él. Y con respecto al capítulo, creo que está bueno que se traten estos temas, que se muestren una serie que fue en su momento del boom, que se hablen estos temas y poder dar a conocer que no está mal acudir a un profesional de la salud mental, que está bien poder aceptar todo lo que nos pasa y no tener esa exclusión por tener algo diferente al resto.
este sentimiento que tiene Gerard de saber que no va a saber, que no quiere, no sabe qué va a hacer el resto de su vida, que no le gusta nada, es un sentimiento que es habitual, ¿no es cierto o no? Totalmente. Y la adolescencia estás en constante pérdida de, ay, me gusta esto, no, me dejo de gustar, a ver esto y me dejo de gustar, y es hasta que encuentras tu lugar en lo que vos querés ser. Y que genera tanta angustia. E inseguridad. Muchísimas gracias, Antonella, por haberte sumado a nuestro debate. Gracias por ser parte. Martín, ¿qué viste en esta escena y en el programa en general? Creo que en esta escena lo más importante es la importancia de nombrar las cosas. Porque esta cuestión de poder decir sin pudor, necesitas ir a un psicólogo, o esto de poder poner en palabras, decir, siento que no sirvo para nada, siento que no puedo encontrar un eje, un norte, que no tengo futuro, es poder empezar a dialogar, que bueno, es de lo que se trata toda la serie, esta cuestión de repensar lo que nos pasa, pero sobre todo de poder ponerlos en palabras. Y en el programa creo que con lo que hemos estado hablando con Wada, es la importancia de hablar sobre la libertad y de esta construcción dialógica de la libertad entre las instituciones, los individuos y las masas. Creo que eso ha sido lo más relevante de este capítulo. Muchísimas gracias, Martín Tapia, por haber sido parte también de este debate. César Medina, ¿qué te ha dejado fundamentalmente este capítulo y esta escena final que hemos visto? Bueno, comparto con los chicos, o sea, yo considero que es muy importante esto de poder hablar las cosas, de poder decir lo que a uno lo moviliza, lo inquieta, lo hace sentir mal, los miedos. Hay muchas situaciones que se ocultan por vergüenza, por prejuicios, por preconceptos de otros. Entonces el tema de poder tener una apertura y buscar ayuda y poder hablarlo, ya eso solo genera un alivio. O sea que creo que es el comienzo parece muy importante esto. Muchísimas gracias, César, también por haber sido parte de este debate y ayudarnos a pensar estos temas, ¿no? Wada, reflexiones finales de este Sócrates, ¿no? Caído en desgracia. No, a mí me parece que, como para hacer el cierre, me parece que algo que puede ser en un momento negativo, que puede generar mucha angustia, la falta de reconocimiento, eso puede iniciar un proceso que es exactamente lo que Sócrates intentaba con sus discípulos, que es el conócete a ti mismo. Y ese conócete a ti mismo es también conocer nuestras miserias, nuestros miedos, nuestras angustias, y eso es lo que nos permite a veces aceptarlas, superarlas, mejorarlas, etc. La escena final, cuando Gerard va al departamento de Merlí y le dice, sos el mejor profesor, mucho mejor que Silvana, y él se sonríe. Finalmente victorioso. Pero fíjate que ese reconocimiento llega cuando él no espera que llegue. Y los mejores reconocimientos son así, cuando vos no los esperas. Ah, me encantó eso. Bueno, hemos llegado al final de este debate. Nosotros tenemos que despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado